Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar. Si hay alguna persona más que se una a lo largo de la masterclass, pues le iré dando acceso. Igualmente la voy a grabar. Así que lo primero de todo, muchísimas gracias a las personas que estáis aquí en directo, que habéis elegido aprender un poquito más acerca de vuestra salud y sobre todo que vais a dedicaros este tiempo para poder crecer y poder seguir aprendiendo y formándoos en esta área de educación para la salud que es tan importante. Aunque yo creo que todas me conocéis, pero bueno, para quienes no me conozcáis y sobre todo para las personas que a lo mejor lo vayan a ver después a modo de grabación, me presento muy brevemente. Me llamo Ainhoa Corrales, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es decir, en atención y prevención primaria de la salud, y además soy experta en alimentación consciente, en esa reeducación alimentaria y esos hábitos de vida saludables. Me he especializado en una visión de las personas y no de las enfermedades, que es como nos forman, una visión holística, es decir, una visión global, atendiendo no solamente al cuerpo físico, sino también al cuerpo mental, al cuerpo emocional y al cuerpo energético, puesto que ahora iremos viendo que todo está relacionado entre sí. Y además tengo esa visión enfocada en la salud. Habitualmente la medicina se enfoca en la enfermedad y normalmente las personas accedemos a los profesionales de la salud cuando perdemos en mayor o menor medida nuestro estado natural de salud, y entonces es en ese momento cuando solicitamos ayuda y cuando intentamos recuperar eso que hemos perdido. No tenemos esa educación para la salud, no tenemos la información ni la formación necesarias para que podamos hacernos cargo durante nuestra salud de mantener ese estado, potenciarlo lo máximo posible y hacer que sea lo más duradero en el tiempo y de mayor calidad, sino que lo que hacemos es ir tirando. Ahora iremos viendo qué cosas influyen para que lo hagamos así, y en el momento en el que la salud nos falta, en la medida que sea, mayor o menor gravedad, pues entonces recurrimos a la salud, a los profesionales de la salud. A pesar de llamarnos profesionales de la salud, somos profesionales de la enfermedad. Esta es la realidad que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de unas cuantas verdades, entre comillas, ¿no? Y sin comillas, para que nuestra mente también lo entienda, pero es muy importante situarnos en esa realidad. Cuando yo entendí que cuando a una persona le explicas la importancia, este famoso refrán, ¿no?, de más vale prevenir que curar, la importancia que tiene poder adelantarnos de verdad a las enfermedades, evitar su aparición, o al menos reducir el impacto que éstas tienen en nuestra vida cuando aparecen, fue cuando elegí dedicarme en cuerpo, alma, corazón, espíritu, todo a este mensaje y a este propósito de educar en la salud y de formar a las personas para que descubráis la cantidad de herramientas que tenéis a vuestro alcance cada día, sin necesidad de hacer nada extraordinario, para poder impulsar y potenciar esa salud de manera consciente. Es decir, es un propósito que cada uno nos tenemos que hacer, y es algo que se aprende, como vamos a ir viendo, y es algo que se entrena. Muy importante. Entonces, bueno, he querido llamar la atención con este título, ¿por qué te comes eso? Porque lejos de lo que muchas personas piensan, que elegimos si queremos cuidarnos o no, pero de una manera súper fácil, hay un montón de factores que influyen en que establezcamos una serie de elecciones a la hora de no solo cuidarnos en el punto de la alimentación, sino también a la hora de llevar un estilo de vida saludable, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de las horas que dormimos. Veremos que hay un montón de factores en los que podemos influir. Y he puesto el subtítulo, si queréis, de Sanando tu relación física, mental y emocional con la comida, y también energética, como veremos, porque al final, cuando uno entiende los orígenes de sus hábitos, y comprende cuál es la parte heredada y en base a qué está perpetuando ese aprendizaje, pues una vez que lo entiende, puede elegir, si es que así lo desea, hacer cambios, y además le van a resultar mucho más fáciles de poner en práctica, precisamente porque entiende de dónde viene cada cosa, ¿no? Y porque nos vamos a quitar una parte de culpa, una parte
de sentimiento, ahora lo veremos, de traición incluso al clan familiar, ahora veremos todas estas cosas. Y eso es una mochila que pesa mucho a la hora de querer cuidarnos, y aquí lo que vamos a aprender es cómo podemos aligerar la mochila o incluso desprendernos de ella, ¿no? ¿Por qué te comes eso? Aquí vamos a analizar sobre todo, pues un poquito vamos a intentar hablar o dar respuesta a esto que estamos comentando, ¿no? A estas preguntas. Esto va a ser un poquito la información general que os voy a empezar compartiendo. Herencias y falsas creencias. Y la primera pregunta que os hago, porque quiero que esto sea también un poco interactivo en el sentido de que os haga reflexionar, incluso si queréis tomar notas, es ¿de quién has aprendido a alimentarte? Yo en mi caso personal he aprendido a alimentarme de mis padres, sobre todo de mi madre, que de los dos pues era quien más cocinaba y quien más a lo largo de mi infancia y adolescencia, quien más tiempo ha estado en casa, y por tanto pues de quien he aprendido todo. Todo. Y esto no va de juicios. Esta masterclass es para despertar nuestra conciencia, el pepito grillo, y darnos cuenta, llevar la parte consciente, lo que hacemos a diario, los hábitos que muchas veces hemos automatizado y que damos por buenos y no sabemos realmente por qué los hacemos. ¿De quién has aprendido a alimentarte? Esta pregunta invita a una reflexión profunda. Una reflexión que os invito a que la hagáis en el marco social de cada momento. En mi caso yo aprendí a alimentarme de mis padres, yo tengo 39 años, entonces hay que entender cuál era el marco social hace 39 años y hasta aquí, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la sociedad. Mis padres aprendieron de sus padres, mis padres tienen, pues mi madre tiene 60 y ¿cuántos? Va a cumplir 62 y mi padre 67 va a cumplir. Pues nos tenemos que ir a 62 o 63, 67 años atrás e ir recorriendo la historia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender pues, que la mayoría tenemos unos antecedentes que según la generación a la que nos vayamos, pues lo más probable es que nuestros abuelos o bisabuelos viviesen en el campo, tuviesen un estilo de vida determinado y por tanto tenían unos hábitos de alimentación determinados. Hemos heredado muchos hábitos a día de hoy, pero sin embargo el estilo de vida ha ido cambiando y los hábitos en cuanto, por ejemplo, a la alimentación se han mantenido. De todo lo heredado, son de las cosas que más hemos mantenido. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es si esos hábitos en la realidad de hoy en la que yo estoy son o no son útiles desde un punto de vista de salud. Si yo pienso en mis padres, o mejor voy a pensar en mis abuelos, y si ya me voy a mis bisabuelos con más razón, no comían tantas veces al día, la mayoría de los alimentos que consumían los cultivaban ellos mismos o se autoabastecían en el pueblo en el que vivían. Estaban totalmente libres de pesticidas, de herbicidas, no había manipulación genética de ningún tipo, existía la estacionalidad para los alimentos, no había casi productos procesados, porque si me voy a mis abuelos o bisabuelos, estaba empezando, como aquel que dice, la era industrial, con lo cual todavía se hacía vida en el campo y la gente vivía de lo que cultivaba y no había tanta adulteración de los alimentos, ni mucho menos había la carta de productos totalmente sintéticos que existen hoy en día y que han ido cada vez comiéndole más terreno a nuestra lista de la compra. Esto vamos a reflexionarlo también todos, ¿no? Porque todos hemos transitado por ahí y el que esté libre de culpa, ¿no? Que tira la primera piedra. Al final todos hemos pasado por ahí. Insisto, esto no lo hago ni para juzgar, ni criticar, ni para sentirnos mal, ni para poner culpables, sino para poner conciencia de cuál es nuestra realidad, que cada uno haga ese autoexamen, ¿no? Cuando nuestros abuelos, bisabuelos se alimentaban, lo hacían menos veces al día, menos cantidad y comidas adecuadas al gasto energético que realmente tenían. Ellos no lo hacían pensando en el gasto energético, lo hacían pensando que si iban a estar recolectando fresa o aceituna o arando o lo que fuese, que casi todo eran trabajos físicos, pues evidentemente tenían que darle gasolina, la gasolina al cuerpo que le tenían que meter tenía que ser en cantidad y en calidad la suficiente. Luego os mostraré una diapositiva muy, muy importante, pero ya de primeras, para ir un poco poniéndonos en situación, os diré
que la calidad, la densidad nutricional, es decir, la cantidad y la calidad de los nutrientes que hoy en día tienen los alimentos, los que nacen de la tierra, no los productos, sean mínimo o máximamente procesados, los alimentos, es mucho menor hoy en día, mucho menor, ahora ya veremos cuánto, hablaremos de cifras, de la calidad o densidad nutricional que tenían los alimentos cuando vuestros padres eran niños o cuando vuestros abuelos eran niños. Y no vamos tantas generaciones atrás en el tiempo, ¿vale? Mi abuela materna todavía vive, por supuesto mis padres viven, no estoy yéndome hablando en años tan atrás en el tiempo como para que sea justificable de alguna manera esa pérdida de densidad nutricional. Entonces, vamos a ver un poquito cuáles han sido esos aprendizajes, ¿no?, de esa herencia, y sobre todo vamos a ver qué conexión emocional hemos hecho con ese aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor cuando nosotros nos han enseñado a alimentarnos, pues era un momento, mientras mi madre cocinaba, yo me sentaba a lo mejor en la mesa de la cocina a hacer los deberes del cole, pongo un ejemplo, y era el momento que teníamos de compartir juntas y nos contábamos qué tal había ido el día y teníamos una conexión potente, y mi madre para mí puede tener un significado muy intenso a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico también, porque puedo verme reflejada en esa persona, y también a nivel energético, y por tanto mi mente genera una grabación. Cuando nosotros nacemos con la mente totalmente en blanco, hoja en blanco, literal, y se va escribiendo a base de las experiencias. Lo que yo veo a través de los órganos de los sentidos cuando soy pequeña, pero también cuando somos bebés, también a nivel energético la energía se percibe. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado que si tú estás estresado, incluso la manera en la que sujetas un bebé, el bebé lo percibe, y esto es real, ¿vale? Porque somos energía y esto es muy cierto. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta por todos los órganos de los sentidos, y también a través de la energía que se percibe, nos van entrando, se van escribiendo en esa hoja en blanco experiencias. Y nuestra mente en décimas de segundo, es algo que se hace de manera inconsciente y automática, nosotros no nos damos cuenta, nuestra mente lo que hace es ir archivando esas experiencias, y cuando llega una experiencia nueva busca en ese archivo de experiencias previas las semejanzas o diferencias de esa nueva experiencia y la archiva en función de la categoría a la que corresponda. Una situación alegre, agradable, desagradable, triste, de enfado, lo que corresponda, ¿vale? Esto es a grandes rasgos, no me voy a meter a hacer una masterclass de cómo almacenamos los recuerdos, pero esto es un hecho ya científicamente demostrado durante muchísimo tiempo ya, ¿vale? Entonces, ¿de quién has aprendido a alimentarte y cómo lo has hecho? Es decir, qué tipo de alimentos eran los que consumían tus padres, los que consumían sus padres, los que consumían sus padres, y te vas atrás, abuelos, bisabuelos, cómo los cocinaban, en qué momentos se consumían unos alimentos y en cuáles no, la influencia judio-cristiana en la alimentación. Somos un país que viene de una potente influencia religiosa, sobre todo judio-cristiana, y esto ha marcado los alimentos que consumimos, en qué momento lo hacemos, si hay algunos alimentos que no se consumen en algún momento determinado y por qué, y la manera en la que se cocina. Hay muchísima influencia. Tampoco pretendo que aquí hagamos una clase de historia, pero sí que quiero que seáis conscientes de la importancia máxima que tiene esto en lo que hoy hacéis, y que muchas veces hay gente a la que yo ayudo con mis mentorías, mis programas, mis terapias, que me dice, es que no sé por qué, pero no me puedo resistir a esto, ¿no? Y cuando nos ponemos a indagar y hacemos las sesiones y empezamos a mirar y a tirar del hilo, nos damos cuenta pues de que existe una conexión siempre emocional con algún acto o algún alimento o alguna manera de cocinar algo o algún momento de consumirlo, la forma en la que se consume, todo por un impacto con una persona que, por lo que sea, en nuestros años previos, en nuestros antecedentes, nos ha sido importante, por el motivo que sea. Entonces hemos generado esa relación y existe lo que se llama una sensación de pertenencia al clan familiar.
Por eso, cuando a lo mejor existe además, que yo como médico lo he visto mucho en consulta, antecedentes hereditarios de una patología, muchas personas crecen con el pensamiento de que esa patología sí o sí se va a reproducir, porque hay una historia familiar en la que así ha sido y no queremos, aunque no queramos estar enfermos, pero esto sé que choca a veces un poco y puede resultar un poco raro aceptarlo, pero también está muy demostrado de sobras en muchísimas investigaciones y experimentos que se han hecho. Aunque no queramos estar enfermos, no queremos ser la persona que rompe esa tradición familiar, aunque sea una tradición de enfermedad, porque sentiríamos que estamos haciendo una especie de traición a ese linaje. Tened en cuenta estas palabras, os invito a meditar mucho sobre esto, porque hay una relación directa en nuestros hábitos de vida y en concreto de alimentación, que es donde nos vamos a fijar de manera un poco más intensa, y ahora explicaré el por qué, y esta conexión emocional. Entonces, cuando identifiquéis que hay un hábito o un alimento sobre el que tenéis una fijación en concreto o que os genera una emoción en concreto o al que recurrís en determinados momentos en concreto, que suelen ser momentos con un impacto emocional, sea el que sea, felicidad, tristeza, preocupación, el que sea, paraos a buscar a quién de vuestra familia o en qué, porque aquí también pues las series de televisión, la sociedad, las películas tienen también su influencia, de dónde habéis sacado esa información, porque nacemos con una hoja en blanco. Entonces no podemos decir, nunca podemos atribuirle a algo innato un acto o un hábito que ha sido aprendido. No es por buscar el culpable, es para buscar el origen. Si yo me doy cuenta del origen de las cosas, puedo entonces activar mi mente en el modo búsqueda de soluciones o alternativas y me va a resultar mucho más sencillo realizar esos cambios. No voy a verlo con tanta dificultad, no voy a visualizarlo como una lucha. Os voy a invitar a lo largo de esta masterclass a que reviséis muchísimo las palabras que utilizáis, porque la palabra es ley para la mente y es muy importante que seamos amorosos, benévolos con nosotros mismos, sobre todo porque lo que hemos aprendido es perfecto, aquí no estamos para juzgar, nos ha traído hasta aquí, pero quizás no nos esté dando la cantidad y calidad de vida que nos gustaría estar experimentando. Entonces, si yo me voy a la parte consciente de mi mente, si lo pongo en esa parte sobre la que puedo interferir, entonces podré buscar una alternativa. Y cuando comprendo que esto que hago es una herencia, es algo que me he traído, que he metido, he sumado a mi mochila, pero que no es mío, agradezco de dónde viene, sigo formando parte de ese clan familiar y hago las acciones necesarias para devolver ese patrón al origen de donde venga y poder crear ya de manera consciente un patrón propio. Aquí vamos a la segunda. ¿Qué entendemos por estilo de vida saludable? Y aquí hay un sinfín de respuestas y ninguna es más acertada que otra. Evidentemente, si alguien me dice que entiende por vida saludable, voy a decir una cosa, pues comer comida procesada, no hacer nada de ejercicio, no beber agua, dormir 3 horas al día y estar súper estresado, pues lógicamente ahí sí que estaría diciendo que no hay una correspondencia con esa respuesta y la realidad. Pero dentro de la parte que todos entendemos, yo creo, del entendimiento general, social, vamos a decir, que la mayoría de personas tenemos por estilo de vida saludable, estaremos de acuerdo en que depende del sitio en el que estés, habrá unos hábitos, me refiero a la localización geográfica y la cultura de ese sitio, pues habrá unos hábitos de estilo de vida saludable que entran ahí, dentro de ese saco, ese grupo, esa categoría, y habrá otros, ¿no? A nivel, nos vamos a Oriente, y el concepto de estilo de vida saludable incluye a lo mejor unos hábitos y unas costumbres que en Occidente no tenemos, y eso no es ni bueno ni malo, ¿vale? Eso es otra manera de interpretar estilo de vida saludable. Daremos 5 tips dentro de esta masterclass para realmente empezar a mejorar nuestra salud, impulsar esa herramienta tan maravillosa que tenemos, que es el estado natural del cuerpo, esa salud natural y real, y cómo va a extenderse desde el cuerpo físico al cuerpo mental, emocional y energético. Que ya quede claro de antemano que podemos interferir en cualquiera de esos cuerpos porque aunque hablemos como separadamente de ellos, somos uno. Y todo lo que afecta a mi cuerpo emocional
tiene una repercusión en mi cuerpo mental, en mi cuerpo físico y en mi cuerpo energético. Todo lo que afecta a mi cuerpo energético, si yo no hago un descanso reparador, va a tener una consecuencia en mi cuerpo mental, en mi cuerpo físico y en mi cuerpo emocional. ¿Cómo estamos cuando hemos descansado poco? Pues normalmente irritables, estamos estresados, vivimos con esa tensión, nos alimentamos mal o comemos muy deprisa o lo hacemos a deshoras. Y a nivel mental estamos todo el rato con rumiaciones, dándole vueltas a las cosas, pensando o enfadados. Hay muchas alternativas, ¿no? Pero normalmente no es un estado de paz, tranquilidad, armonía, salud, descanso. Entonces, todo está conectado. De esta manera, esto es una ventaja maravillosa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hay una parte de mi cuerpo mental que me está jugando una mala pasada, si de pronto mi subconsciente se ha hecho dueño de mi mente y me manda pensamientos e ideas que me hacen estar triste, que me hacen tener ansiedad, tener obsesiones o tener compulsiones y no poder controlarme o creerme que no me puedo controlar, si hago cambios en cualquiera de los otros 3 cuerpos, olvido el mental para no generar esa lucha, no me voy a donde está el conflicto, ¿no? Como decía Einstein, no puedo solucionar un problema desde el sitio en el que se ha originado, no me voy a obsesionar con ponerle una solución solo a nivel mental, sino que me voy a ir a mi cuerpo físico o me voy a ir a mi cuerpo emocional o a mi cuerpo energético y voy a ver qué pequeños cambios puedo introducir ahí que sí o sí sé que van a repercutir en el cuerpo mental. Y cuando el cuerpo mental ya no esté tan fuerte haciéndome la resistencia, me pondré a trabajar esa parte. ¿Vale? Esto es una de las cosas que yo os enseño en las mentorías y en las sesiones, ¿no? En las terapias que llevo. Entonces, bueno, en general un estilo de vida saludable, pues si hablamos de los 4 cuerpos, pasaría por una alimentación adecuada, ahora veremos lo que es, que justo nos lleva al siguiente punto, una alimentación adecuada, saludable, una hidratación adecuada, un descanso adecuado. Nos llevaría también a un estilo de vida saludable que implique hacer ejercicio y de manera regular. Nos llevaría también a la parte de meditación, para, por ejemplo, la parte mental y la parte energética también controlarla. Y la parte energética también se equilibra mucho con un aporte adecuado y a diario de nutrientes en cantidad y en calidad. Es decir, poner una solución al problema de la densidad nutricional de los alimentos. Y ahora veremos qué alternativas tenemos ahí. Pero ¿por qué necesitamos una alimentación saludable? Porque esto no va de modas. Esto no es una moda, esto tiene una base científica, biológica, demostrada. No es que haya alguien que haya dicho, bueno, es que me apetece que la gente consuma más frutas y verduras que donuts. No, no, no. Es que hay una base biológica y científica, médica también demostrada, por la cual consumir frutas y verduras genera un entorno favorable en nuestras células, que este es el motivo, para que puedan desarrollar su función de manera correcta, y los donuts generan una inflamación, llenan mis células de toxinas e impiden su correcto funcionamiento. Somos seres celulares. En concreto, os voy a dar cifras para quien las necesite. 37 billones con B de células forman nuestro cuerpo. Y esas 37 billones de células necesitan alimentarse. Se van a alimentar con lo que les demos. Si les damos una alimentación de calidad y en cantidad adecuada de nutrientes, sin procesados, sin azúcares añadidos, sin harinas refinadas, sin que tengan conservantes, colorantes, herbicidas, potenciadores del sabor, estabilizantes, sin modificaciones genéticas, lo más natural posible, lo menos cocinado posible. Hay unas determinadas características más que estudiadas y demostradas para poder extraer de los alimentos la mayor cantidad posible de nutrientes. Si hacemos eso, esos 37 billones de células estarán nutriéndose, alimentándose de esos nutrientes en cantidad y calidad y encontrarán el medio necesario y adecuado, estarán confortables, a gustito, para poder hacer todas sus funciones. Si elijo la otra alternativa, productos procesados, industriales, con grasas trans, con azúcares añadidos, harinas refinadas, conservantes, colorantes y todas las es posibles, E barra y el número que queráis, ¿vale? Que son pues toda la parte química que lleva,
Cuanto más me acerque a lo más extremo de la alimentación, pero evidentemente hay grados, pero en el momento en el que abandone lo natural y vaya hacia esa otra vertiente, estoy impidiendo a mis células que hagan su funcionamiento porque el entorno que les estoy dando no se lo permite. Las sustancias que entran a mi cuerpo se depositan en ellas, tanto dentro como fuera, y no pueden hacer su correcto funcionamiento, generando por parte del sistema inmunológico, ve una alerta, ve que una célula, lo pongo para que se entienda, ¿no? Pero no es una célula, es un conjunto, es un órgano, no está haciendo su función, lo primero que hace es inflamar, porque la inflamación forma parte de una de las respuestas del sistema inmunológico, pero cuando sucede a todos los niveles, la inflamación se descontrola. Y cuando tenemos esa alimentación inflamatoria, la nutrición será igualmente inflamatoria y el resultado será una enfermedad, sin duda ninguna. La base de cualquier enfermedad, sea la que sea, más o menos grave, siempre es una inflamación. Y detrás de cualquier inflamación existen carencia de nutrientes a nivel celular y existe presencia de toxinas. Estos dos factores combinados son el caldo de cultivo perfecto para desarrollar cualquier enfermedad. Y la podemos desarrollar poquito a poco, dependiendo del órgano al que afecte, y ahora veremos por qué hay diferencias en presentarse en un momento u otro las enfermedades, o podemos desarrollarlo de golpe. Pero estaremos contribuyendo al hacer esa elección y al llevar ese estilo de vida y esa alimentación totalmente inflamatoria, estaremos contribuyendo a que la enfermedad sea lo que suceda. Me da igual que lo estemos experimentando ahora, que aparezca dentro de 10 años o de 15. Y aquí es muy importante, pasamos al siguiente punto, diferenciar alimentación de nutrición, ¿vale? Os lo voy a ir un poco comentando. Evidentemente en esto tenemos el impacto o la influencia familiar, de dónde venimos, quién nos ha enseñado a comer, cómo y por qué. Social, el entorno en el que estoy, cómo son las personas con las que me relaciono. Sigo unos patrones de estilo de vida, si me paro a pensar, y de alimentación similares a las personas con las que me relaciono y que me rodeo, a mis compañeros de trabajo, mi entorno social, la presión social que hay, cuál es el mensaje que me mandan las redes sociales, la televisión, la prensa, la vía digital. Estamos en la era de la comunicación, la era de la información y la comunicación. ¿Qué información me llega? ¿Cuál es el concepto que estoy integrando como normal? Ojo, lo frecuente no necesariamente tiene por qué ser normal, pero si yo a mi mente le digo esto es normal, todo lo que se salga de ese esto, de lo que represente ese esto, lo voy a ver anormal y lo voy a rechazar. Y si dentro de lo que le digo es normal está un día a la semana comerme un bollo con una taza de chocolate industrial, si eso lo meto en la categoría de normal, será anormal no hacerlo, criticaré y no entenderé a las personas que no lo hacen o que eligen otra cosa ese día de la semana, que pararos a pensar, pero suelen ser los viernes, a veces también en los fines de semana, y estaré perpetuando y cronificando ese hábito. ¿Vale? Todo esto os lo digo porque quiero que salgáis con mucha información y mucho aprendizaje y muchas ideas de la masterclass, pero con mucha reflexión. Y este trabajo es personal. ¿Vale? Aunque luego queráis hacer sesiones conmigo, mentorías, y queráis ahondar y aprender más y sanar y cerrar más heridas, pero es importantísimo que hagáis ese trabajo de reflexión personal, ¿vale? Entonces, ¿qué entendemos por alimentación y qué entendemos por nutrición? La alimentación es el conjunto de procesos, el conjunto de acciones mediante las cuales yo le proporciono a mi cuerpo los alimentos. Es decir, desde que elijo el alimento, lo selecciono, desde que lo preparo, lo cocino, hasta que me lo meto en la boca. Eso es la alimentación. Y esa es la parte donde yo puedo interferir. ¿Por qué? Porque es un acto consciente, aunque hayamos visto que hay herencias y que hay influencias detrás de él, pero en última instancia yo siempre tengo la voluntad de elegir lo que como. Es consciente, es voluntario y además es único para cada persona. Cada persona en cada momento elige lo que hace. No hay una verdad general de para comer todos los seres humanos del mundo siempre hacen A, B, C, D. No, es único para cada uno de nosotros. Ya hemos visto que tiene una influencia detrás, correcto. Pero el acto de alimentación es este. Por eso tiene que ser lo más saludable posible. Hasta ahí es donde yo puedo interferir. Ahora bien, si mi alimentación es saludable,
¿Qué pasa con el proceso que hay a continuación, que es el de nutrición? El proceso de nutrición es un conjunto de procesos que se inician desde que yo tengo el alimento en mi boca, que ya la saliva, el proceso de digestión empieza en la boca, la saliva empieza con las enzimas que tiene a digerir mientras mastico parte del alimento y empezar a absorber una parte de los nutrientes de esos alimentos, desde que entra en mi boca hasta que lo expulso de mi cuerpo. Todos los procesos que hay entre medias, esos son la nutrición en sí. Esos son involuntarios. Yo no le puedo decir a mi cuerpo, extrae los nutrientes de lo que me acabo de comer. No, mi cuerpo, una vez que yo lo meto en la boca, activa de manera involuntaria y automática ese proceso. Y pasa por el transporte, el metabolismo, la absorción, la digestión, hasta que lo excretamos, hasta que lo expulsamos, ¿vale? Son todos esos procesos. Y el de almacenamiento, porque hay una parte de los nutrientes que consumimos que se almacenan. Todo eso forma parte del proceso de nutrición, involuntario e inconsciente. No puedo interferir en él de manera voluntaria, yo no puedo interferir cuándo se inicia el metabolismo en mi cuerpo, pero yo sí puedo elegir cuándo como, qué como y cómo me lo como. Y al influir en la parte de la alimentación, que es la parte voluntaria, ese acto que ese es el que se entrena y se aprende, va a determinar si mi proceso de nutrición es también saludable o no. ¿Se entiende, verdad? Esta es la parte importante. Aquí es donde podemos potenciar de manera brutal el estado de salud de nuestro cuerpo si nos hacemos conscientes y metemos ahí la cantidad de nutrientes necesarios y en la calidad, esta parte es súper importante, necesaria. ¿Por qué nuestra mente, última pregunta de aquí de este bloque, nos sabotea cuando elegimos cambiar de hábitos? Pues porque nos hace creer que nos vamos a salir, al salir de la zona de confort hay un peligro. La mente, el subconsciente, está diseñado para mantenernos con vida, no para hacernos felices. Y no está diseñado para mantenernos con vida con calidad de vida, no, para mantenernos con vida, esa es su misión. Imaginaos un piloto que está ahí dentro de vuestra mente, que vosotros no os dais cuenta que existe, pero que está ahí, que controla pues que el corazón lata, que pestañeemos, que respiremos, que se produzca el intercambio gaseoso, que se esté distribuyendo todo el rato la sangre por nuestro cuerpo, se almacenan nutrientes, todos los procesos involuntarios del cuerpo los controlan mientras nosotros con nuestra mente podemos estar, por ejemplo, asistiendo a esta formación. El subconsciente no hay que pelearse contra él, nos mantiene con vida, hay que darle las gracias. Ahora bien, ¿qué pasa? Que por comodidad muchas acciones que deberían de ser conscientes para que nosotros participásemos activamente de la salud y el bienestar de nuestro cuerpo, las delegamos al subconsciente pues por comodidad, porque lo hemos visto hacer a otras personas antes que nosotros, todo es aprendido, no hay nada innato, y le damos tareas. Cuando luego pretendemos quitárselas, pues el subconsciente se rebela y dice, pero vamos a ver, si hemos llegado hasta aquí con vida, que esta es mi misión principal y yo estoy cumpliendo con mi papel, ¿por qué me quitas esto? Para entenderlo es como si nos han dado en nuestro trabajo cada vez más acciones, han confiado más en nosotros y nos han dado más responsabilidad y luego nos la quitan. Ante la pérdida, normalmente el cerebro, el ser humano y los animales en general, pero bueno, el ser humano que tenga capacidad de raciocinio se rebela. No quiere perder lo que ha tenido. Se rebela frente a eso. Y entonces, ¿qué nos dice? No, te estás equivocando, no vayas por ahí. Esto te va a hacer mal. Uy, no, esto no está diseñado para ti. Bueno, es que nosotros con la vida que tenemos, la cantidad de tareas que tenemos que hacer, pues tú no lo puedes hacer. Esto, bueno, habrá gente que lo pueda hacer, pero para ti no va a ser bien. Uy, esto te va a sentar fatal. Vas a tener sueño, vas a estar cansada. Y te va a poner en décimas de segundo una batería de justificaciones por las cuales no hacer un cambio, en lo que sea. Me da igual que sea a nivel de cuerpo físico, me da igual que sea a nivel mental, emocional con relaciones, trabajo, me da igual. Llevároslo al campo que queráis, porque funciona en todos los campos por igual. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que explicarle el beneficio del cambio que vamos a iniciar. Y además se lo tenemos que explicar como si fuese un niño. De la misma manera, tiene que ser fácil. Tenemos que utilizar un lenguaje fácil para que nuestra mente entienda, el subconsciente entienda por qué vamos a hacer ese cambio y que entonces nos acompañe en ese proceso en vez de ofrecernos resistencia. Esta parte es muy interesante
porque esta es la clave y la base para gestionar el hambre emocional y no pasar a ser un comedor emocional, que se llama así, el hambre social y el círculo vicioso que se genera cuerpo-mente, emociones, energía, cuerpo-mente, emociones, energía, cuando entramos en ese momento autodestructivo, ¿no? Es muy importante que entendamos que una alimentación saludable nos va a llevar a una nutrición efectiva y afectiva, porque todo está relacionado entre sí, y nos va a permitir estar mucho más saludables. Pero vamos a ver, sobre todo, algo importante, el impacto del hambre emocional y del hambre social. Tenemos que ser conscientes de la influencia que tiene el entorno social y nuestras emociones y de los aprendizajes heredados, ya hemos comentado un poquito, a la hora de alimentarnos. Pensad ahora, cuando hacéis una celebración, me da igual de lo que sea, un cumpleaños, un aniversario, las navidades, las vacaciones, pensad en la celebración que queráis. ¿Qué tipo de alimentos entran en la lista de la compra? Cuando os disponéis a ir a comprar aquello con lo que habéis pensado y habéis visualizado que vais a cocinar para esa celebración, ¿qué alimentos son? ¿Son los que habitualmente consumís o son alimentos diferentes? Y si son diferentes, ¿por qué lo son? Es muy habitual que recurramos a alimentos que no consumimos de manera habitual y más que alimentos, lo correcto sería decir productos que no consumimos de manera habitual porque hemos asociado celebración, alegría y festejos a esos productos en concreto. Y eso es una asociación falsa. Y ahí también hay que trabajar mucho y también de la mano de nuestro subconsciente. Si resulta que yo estoy comiéndome un trozo de tarta y al comerme ese trozo de tarta estoy compartiendo ese momento con amigos que hace mucho que no veo, con un familiar que hace mucho que no veo, o aunque le vea todos los días, pero estoy haciendo algo que me genera un impacto emocional, mi mente almacena el conjunto de la información y almacena en el archivo de felicidad, de alegría, todo lo que yo esté haciendo, sea conversar, sea estar físicamente con la persona y sea comer, y lo que estoy comiendo. Entonces, si a mí lo que realmente me está llenando el alma y el corazón es estar compartiendo con esas personas ese momento, pero en vez de estar comiendo tronquitos de zanahoria con hummus de garbanzo, me estoy comiendo un pastel industrial, ni siquiera es un pastel casero, mi mente almacena todo el conjunto en la categoría felicidad. Y de ahí nace el hambre emocional. Y también nace el hambre social, porque socialmente no queremos desentonar. Y claro, no me van a hacer una cosa aparte a mí porque yo no como pastel. Y si cuando me lo van a dar digo que no, automáticamente la reacción de la persona que me lo da o del entorno va a ser: anda, no me digas que no te vas a comer un trozo de tarta de tu hija o de tu sobrina, y le meten la carga emocional. Y no lo hacen por hacernos daño. Por un lado lo hacen porque les estamos sirviendo de espejo y no quieren sentirse mal ellos por comerse ellos el pastel y que tú no, y les estés dando la opción de poder estar disfrutando sin atacar a tu cuerpo y perjudicar tu salud. Pero luego no quieres ser la oveja negra, no quieres ser la que desentone, no quieres ser la que haga que le preparen una comida aparte o la que diga que no, porque el no en general está muy estigmatizado socialmente. Ya os aviso que para tener un buen equilibrio en la vida tenemos que aprender a decir que no. Y es más, si argumentamos y explicamos a la persona que a lo mejor no comprenda nuestra respuesta, el motivo, no habrá opción a réplica, os lo garantizo porque lo he vivido en persona. Yo no me he alimentado siempre como lo hago hoy, ni mi estilo de vida ha sido como lo hago hoy. Yo de mis 39 años llevo con el foco en la salud los últimos 5 y de mis 14 años de profesión llevo con el foco en la salud los últimos 5. Y ha sido un proceso y seguirá siéndolo, porque cuando uno elige ese camino es un camino infinito. Nunca llega el momento de dejar de cuidarte cuando eliges priorizar tu salud. ¿Por qué ibas a dejar de hacerlo, no? Entonces, en vez de decirle a la persona porque sí, si le explicas los motivos reales que te han llevado a priorizar tu salud y a elegirte por encima de cualquier cosa, agradeciendo
no rechazando, no entrando en juicios, no juzgando, no incluso demonizando lo que hagan los demás. No, ojo aquí, que cuando uno ve la luz tampoco nos vamos a ir a la parte del ego espiritual, de madre mía, qué mal lo hacéis todos, no nos permitamos irnos ahí porque ahí tampoco vamos a estar en equilibrio. Pero cuando yo lo he integrado y se lo explico a los demás y les ayudo a entenderlo o a que puedan abrir su mente a otras opciones, estoy contribuyendo en esa educación para la salud desde mi lugar. Porque quiero que entendáis que cada una de vosotras y vosotros tenéis la capacidad de poner vuestro granito de arena. Y no solo a nivel personal, a nivel de contribución. Existen unas necesidades básicas, ahora lo veremos un poquito más adelante, del ser humano. Y dentro de esas necesidades básicas las hay a nivel personal, pero también las hay a nivel de comunidad. Y a nivel de comunidad, cuando nos intenten etiquetar, que esto nos encanta socialmente, las etiquetas les encanta a la gente, cuando nos intenten etiquetar como oveja negra, nota discordante, el que siempre dice no, etcétera, etcétera, nosotros tenemos la capacidad de educarles diciéndoles cuál es el sitio que realmente estamos eligiendo dentro de esa comunidad. Y elijo ser el espejo que os enseñe y os inspire a seguir disfrutando de este momento y almacenar una experiencia nueva. Vamos a almacenar esta experiencia asociada a este alimento. Y ahí estaremos trabajando el hambre social y el hambre emocional. Por eso os puse estas preguntas, ¿no? ¿Qué alimentos eliges consumir durante las celebraciones y cuáles cuando estás triste o cuando estás estresado o cuando estás enfadado, cuando estás nervioso? Se te abre el estómago, se te cierra y aquí doy una pincelada súper breve. ¿Por qué nos pasa esto? Porque existen más de 100 millones, no me equivoco, 100 millones de neuronas en nuestro aparato gastrointestinal, entre el estómago y el intestino. 100 millones de neuronas. Se llama sistema nervioso entérico y por eso cuando tenemos preocupaciones mentales o emocionales que tienen un origen en la mente y físicamente en el órgano de nuestro cerebro, las somatizamos, las manifestamos en el aparato gastrointestinal. Porque todo lo que afecte a las neuronas de mi cerebro va a afectar a las neuronas que haya en cualquier parte de mi cuerpo. Y ahí pues tenemos 100 millones en el aparato gastrointestinal. Por tanto, lo que afecte a nivel alimentación, lo que mate neuronas ahí, las mata a nivel gastrointestinal. Las preocupaciones que generen tensión a nivel mental, emocional, lo van a generar en las neuronas del aparato gastrointestinal y puede que se me cierre el estómago o que coma compulsivamente, que tenga los atracones, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que hay muchos otros factores que influyen, por supuesto. Pero esto es muy importante saberlo desde un punto de vista biológico. Que sepamos por qué pasa. No es casualidad, no es que la gente haya elegido, pues me pongo nervioso y hemos elegido todo, nos hemos puesto de acuerdo en que todo se nos agarre al estómago. Las casualidades no existen, existen las causalidades, causa-efecto. Hay una cosa que está causando esta situación y vamos a aprender la que es y vamos a ver cómo la podemos manejar, qué herramientas tenemos para gestionar mejor esta situación. Gestión emocional, uno de los 4 pilares básicos que falta en la alimentación, en la sociedad, en la educación. Uno es la educación para la salud, que engloba la alimentación consciente. Otra parte es la gestión emocional. Otra parte es la comunicación interpersonal, las relaciones, que la verdad es que no sé ni cómo nos entendemos ahí fuera, porque es alucinante cómo somos, ¿no? De diferentes muchas veces. Y otra parte pues sería la educación financiera, que ya pues dicho de paso lo comentamos por aquí, ¿no? Vale. Os pongo esta diapositiva porque quiero que veáis qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando elegimos una alimentación inflamatoria y sobre todo que sepáis, yo no soy una persona extremista, sí que soy una persona realista y hay algunas cosas que las digo un poco más directas porque el subconsciente necesita escucharlo así, sin adornos, ¿vale? Sin suavizar, para que entienda el impacto real de lo que estamos haciendo. Cuando yo elijo una alimentación inflamatoria, estoy matando células de mi cuerpo. Y si yo soy un organismo de células, me estoy matando. No hay más. Y podemos elegir negarlo. Soy consciente que la negación es un mecanismo de defensa muy potente y que seguro que el subconsciente se está activando aquí y os está poniendo un montón de ideas, segurísimo. No pasa nada, dejarle, escucharle y flipar, ¿no? Con los pensamientos que os vienen a la cabeza cuando escucháis esto, ¿vale? Pero esto es una realidad.
Si yo no elijo cuidar mi cuerpo y no le doy todo lo que necesita, lo estoy matando. Y si mi cuerpo muere, ¿quién muere? Muero yo. Esto es así. No busco meteros miedo, busco que entendamos la importancia real de nuestras acciones. Es importantísimo que entendamos que nuestras células se van renovando y además cada una lo hace a una velocidad. No me voy a poner aquí a hablar de todos los órganos, pero aquí en esta imagen que estáis viendo tenéis lo que sería una célula de aspecto normal, que sería la que veis en la foto, en la parte inferior izquierda, que se está dividiendo, que está clarita, que está ahí como flotando a gustito, que alrededor tiene todo lo que necesita. Las células centrales, que ya pues empiezan a estar más oscuras, ya hay más divisiones de las que debería de haber, ya están más apretados ahí dentro. ¿Y hasta dónde puede ir? Que es una célula espiculada que ha cambiado de morfología absolutamente y por tanto os pregunto, si un órgano necesita una célula con el aspecto redondito inferior izquierdo y las células que nosotros tenemos tienen el aspecto espiculado, que a qué se parece, a un virus real, esto es así, ¿podrá realizar sus funciones con esa forma? ¿O estará totalmente perjudicando esa función? Y es más, al tener ese aspecto de virus, nuestro sistema inmune la detectará como célula propia o dirá, uy, esto no lo reconozco, esto no debería de tener esta forma, voy a atacar. Origen de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, todo tiene un motivo. ¿Qué le pasa a una célula cuando yo no le doy los nutrientes en calidad y en cantidad adecuada, la hidratación adecuada, no la muevo, no le llegan los nutrientes a la velocidad que debería porque no me muevo y entonces mi cuerpo va como muy slow motion, muy en stand-by, ¿vale? Y además no me oxigeno lo suficiente y además estoy todo el día generando con pensamientos de agobio, multitarea, que hace que se activen hormonas del estrés en mi cuerpo, que impiden y bloquean el funcionamiento de algunas células. ¿Qué pasa? Porque todo influye en todo. Os voy poniendo situaciones para que las vayáis integrando, pero la primera influye en absolutamente todas las demás. La tercera influye en todas las demás. ¿Qué pasa cuando mis células no tienen ese entorno óptimo y esos medios que necesitan para su correcto funcionamiento, que se oxidan, lo que se llama oxidación celular, y generan radicales libres? Los radicales libres es como si tenemos una antorcha encendida en un bosque lleno de árboles secos. Por donde pase el radical, por donde pase la antorcha, lo va a quemar todo. Son los responsables del envejecimiento celular acelerado. Son los responsables de las mutaciones celulares. Son los responsables de las alteraciones a nivel energético, de funcionamiento, alteraciones de nuestros órganos y un larguísimo etcétera. ¿De qué manera influye la alimentación en este punto? Si los alimentos que consumimos son inflamatorios, generarán más oxidación celular de manera más rápida en el tiempo y más radicales libres. ¿Qué pasa si además de la alimentación, que este es un punto, llevo una vida sedentaria, no me muevo? Nosotros estamos diseñados para el movimiento. Nuestros antepasados tenían que moverse para cazar, para comer, para recolectar. Hoy en día, ¿de qué manera nos alimentamos? Si quiero, con un clic y me traen la comida a mi casa. Y ya no la tengo ni que cocinar. Esta falsa sensación de comodidad que a priori puede apetecernos mucho, porque como vivimos inflamados e intoxicados, nuestro cuerpo no quiere moverse y cuanto más facilitemos el proceso, mejor creemos que nos sentimos, esta falsa comodidad nos está matando. ¿Hasta cuándo? Y el sedentarismo forma parte de la evolución de esta era, el momento en el que estamos, de nuestra historia. Hablábamos de quiénes hemos heredado nuestros patrones de alimentación o de estilo de vida. ¿Cómo era la vida de vuestros abuelos? ¿Vuestros abuelos trabajaban o teletrabajaban 8 horas o 10 horas al día o 12 horas al día? ¿Se desplazaban en coche a todos los lados? ¿Había muchísimos medios de transporte a su alcance? ¿Vivían en un lugar con muchísima contaminación?
Para poder comprar los alimentos con los que cocinar, tenían que simplemente ir hasta el supermercado o se los traían a la puerta de su casa. ¿Cómo era? Porque hay que diferenciar. Una cosa es la actividad física, el movimiento asociado a mi ritmo de vida, y otra cosa es el ejercicio físico. Una actividad programada y dirigida a entrenar mi cuerpo, a oxigenar mis células, a potenciar mi musculatura, a facilitar el intercambio gaseoso, a movilizarme de manera efectiva para potenciar mi salud. Yo me he encontrado muchas personas en consulta que me han dicho, bueno, es que mi estilo de vida, mi trabajo implica que yo me mueva mucho. Correcto. La persona que es conductor de un camión durante 12 horas pasa 12 horas sentado, o el que teletrabaja, y quien trabaja limpiando o reponiendo un almacén o en la construcción tiene un trabajo con una actividad física mayor. Perfecto. Pero para vuestro cuerpo de manera individual, porque vuestro cuerpo no se compara con otro para funcionar. Vuestro cuerpo funciona con lo que le deis vosotros, de manera única. Para vuestro cuerpo, esa actividad diaria es vuestra normalidad. El resto de hábitos sumados a ese pueden potenciar la salud o perjudicarla. Y quizás mi salud no se ha perjudicado más rápido porque mi trabajo requiere que haga una actividad física determinada. Pero igual luego mi alimentación es mala, mi hidratación es mala, mi descanso es malo, mi meditación o mi entrenamiento mental es malo, a nivel emocional estoy irritado, irascible, enfadado y tengo mucho estrés y entonces genero muchas hormonas en este sentido en mi cuerpo, y casi que la actividad física de mi día a día y de mi trabajo es la que me está salvando un poco el cuello. Pero el ejercicio físico es poner los 4 cuerpos, mental, físico, emocional y energético, a trabajar con el objetivo de mejorar tu salud. Es dirigir tu entrenamiento a ese objetivo. Y ahí, simplemente ese concepto ya hace que el cuerpo esté en un estado de vibración energética diferente. Como hemos dicho, estrés corporal, la hidratación. Hay gente que no bebe agua. Yo me he encontrado en consulta tantas personas, que no beben agua o beben a lo mejor el agua para tomarse las pastillas. Esto ha sido muy común. ¿Cuánto agua bebes? El necesario para tomarme las pastillas, que a lo mejor tienen ahí una ristra de 5, 6, 7, 8 pastillas o más. La actividad mitocondrial, las mitocondrias son una parte de la célula encargada de transformar los nutrientes en energía. ¿Qué energía va a extraer mi cuerpo de los nutrientes que entran? Pues en función de cómo sean esos nutrientes. Si los nutrientes que entran son malos, la energía que voy a extraer será mala. No servirá para satisfacer las necesidades de mi cuerpo y empezará a enfermar, porque va a empezar a funcionar mal. Las mitocondrias tienen una capacidad de regeneración, aproximadamente 15 días. Y la regeneración mitocondrial está impulsada por el estilo de vida, la alimentación, la hidratación y el ejercicio físico. Si yo lo hago bien, las mitocondrias hacen su función, cuando ya las he usado se van degradando, se marchan y entran nuevas. Y las nuevas se crean con el almacén que yo tenga en mi cuerpo de oxígeno y de nutrientes. En función de cómo sea en cantidad y calidad, así será la calidad de las células nuevas, no solo a nivel mitocondrial. Para daros datos, el intestino se renueva cada 2 a 4 días, las células. Es decir, cada 2 a 4 días nuestro intestino es nuevo. Pero las células se originan de los restos de las anteriores. Si las anteriores estaban inflamadas, las nuevas también lo van a estar. ¿Vale? Sistema inmunológico, de 2 a 10 días. De 2 a 10 días tenemos un sistema que nos defiende nuevo, pero no parte de cero, no se ha olvidado de lo que ha pasado, no, se forma en base a lo que haya en mi cuerpo. La piel cada 10-30 días, los pulmones cada 8 días. Cada 8 días tengo la oportunidad de sanar mis pulmones y reducir el impacto y la toxicidad que hay en ellos. Meses, el hígado, de 6 a 12 meses, casi anualmente, cada medio año a un año, mi hígado se renueva, mis células hepáticas se renuevan. ¿Qué le estoy dando a las nuevas? Vamos a planteárnoslo, ¿no? Años, los huesos, 10 años, los músculos, 15. Por eso se dice de media que cada 10 a 15 años somos seres humanos nuevos.
A lo largo de esos 10 años, pues cada 2 a 10 días el sistema inmune, o sea, cada uno va a llevar su ritmo. Pero como los huesos y los músculos son los que más tardan, cuando llego a ese momento, soy un individuo desde el punto de vista celular nuevo. Pero ¿de dónde se forma? Originalmente me he formado de lo que mi madre y mi padre tuvieran. Pero todo lo que surge después es de lo que yo haga. Es de mi estilo de vida. La responsabilidad al 100% es mía. Por eso es importante conocer esto. Ya estamos acabando. Esta es la velocidad de renovación celular. Y esto es la base de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué significa esto? Pues la que no se contagia. La diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, patologías pulmonares, enfermedades cardiovasculares, trombosis, derrames cerebrales, infartos cerebrales y el cáncer y los tumores. Esas son las enfermedades crónicas no transmisibles, que se van a manifestar en mayor o menor medida en mi cuerpo y que voy a poder heredar y transmitir, porque si llegan a afectar al material genético, evidentemente lo transmitiré y por eso puede haber una mayor probabilidad y herencia en función del estrés oxidativo celular, que está determinado por mi estilo de vida. Fijaos el impacto, ¿no?, que tiene. Aquí os pongo estas dos tablas que reflejan lo que os hablaba de la densidad nutricional. Ya estamos acabando, ¿eh? Cómo ha bajado la densidad nutricional de los alimentos. Es decir, cuánta cantidad y calidad de nutrientes han perdido los alimentos con el paso del tiempo. Y esto que quede muy claro, ¿por qué la han perdido? Por la interferencia del ser humano. Como hemos dicho antes, ya no existen frutas y verduras de temporada, ahora hay de todo a todas horas, en cantidades industriales, todo tiene un aspecto, pues habrá quien le parezca apetecible, pero yo hay veces que miro cosas y digo, ¿pero esto es de verdad o es de plástico? Los alimentos son aquellos nutrientes, vamos a decir, con una forma determinada que nos da la tierra. Pero hoy en día están tan manipulados que deberían de llevar etiqueta. Un alimento es aquello que nace de la tierra, lo que no lleva etiqueta, lo natural. Pero está tan adulterado todo el proceso por el tipo de abono, el agua que se utiliza para regar, el sistema de cultivo, el método de recolección, el almacenado, la interferencia del ser humano en todo el proceso, alterado y manipulado genéticamente, pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes, acidulantes, potenciadores del sabor. Está todo tan contaminado, tan lleno de toxinas, que evidentemente la cantidad nutricional es menor. Si algo que necesita, por poner un ejemplo, 6 meses para que nazca, adultero el proceso para tenerlo en 1, no le he dado tiempo a que pueda absorber de la tierra los nutrientes que debe de llevar ese fruto, ese alimento, es lógico. ¿Qué pasa? Que se los tengo que meter de manera artificial. Como no son naturales, mi cuerpo no se los queda. Os pongo un ejemplo, el brócoli forma parte de la lista de alimentos antiinflamatorios. Tiene una cantidad de antioxidantes brutal, tiene más cantidad de calcio que cualquier producto lácteo animal que queráis comentar, el que queráis, el que elijáis, pero fijaos a lo largo de los años. 103 miligramos por cada 100 gramos de brócoli, 103 miligramos de calcio en 1985, 28 en 2002. ¿Qué pasa? Que hablábamos de que hemos heredado nuestros hábitos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etc. Cuando mi bisabuela o mi abuela, que todavía vive, mi abuela materna, se comía brócoli siendo pequeña, el acto de comer brócoli prevenía las enfermedades, porque tenía una cantidad de calcio brutal. Prevenía la osteoporosis, ayudaba a funcionar al corazón, al hígado, al páncreas y a todos los órganos que utilizan el calcio. Es decir, con el acto de alimentarse de manera saludable, prevenía las enfermedades. No es casualidad que digamos que hay generaciones que son muy longevas. Cuando yo me como brócoli ahora, y mi abuela todavía vive, o sea, no me estoy yendo tan atrás en el tiempo. Hablar de 50 años, desde un punto de vista biológico, es muy poco tiempo. Cuando yo me como brócoli ahora, mi cuerpo no llega a las necesidades básicas diarias de cobertura de calcio. No estoy previniendo nada. Evidentemente es mejor que elegir comerme la pizza, porque la pizza me mata. El brócoli no me va a matar, pero no me va a salvar la vida de manera tan efectiva como lo hacía
hace 50 años o hace 70. Entonces, esto es una realidad. ¿Por qué os pongo estas tablas? Que evidentemente están al alcance de cualquiera, lo ponéis en internet y os sale contenido nutricional de los alimentos. Y tenéis estas tablas, por ejemplo el plátano, vitamina B, en concreto la B6, que es vital para el sistema inmune, para que funcione de manera correcta. 330 miligramos por cada 100 gramos, 18. 18. 95% menos. Os pongo estas tablas para que seáis conscientes de lo que estamos hablando. ¿Qué tengo hoy? A lo que hoy tengo acceso me aporta esto, esta cantidad y calidad de nutrientes. Por tanto, ¿qué es necesario? Complementar la alimentación. No hay otra manera. Si yo quiero darle a mi cuerpo lo que realmente necesita para funcionar y se ha ido perdiendo con el paso de los años el contenido de nutrientes y la calidad de los mismos por todas las toxinas que vamos metiendo en los alimentos, o complemento mi alimentación para que mi nutrición sea saludable y efectiva, o no voy a estar mejorando mi salud al intentar seguir una alimentación saludable. Que eso no quiere decir que no lo tenga que hacer, porque si me voy a la otra alternativa, me mata esa otra alternativa. Eso seguro. Y luego aquí algo importante que también influye y tiene mucha presión social y tiene mucho que ver con el hambre social y el hambre emocional que decíamos, la autoimagen y la autoestima. La autoimagen es la imagen que yo tengo de mí mismo, el concepto visual y mental y emocional de mi manera de ser que yo tengo de mí mismo, y la autoestima es el valor que yo me doy. Y aquí están condicionados, como decíamos, a nivel social, por algunas necesidades básicas del ser humano que están en esa pirámide de Maslow, como es la de identidad y reconocimiento, que iría relacionada pues a la parte de autoimagen sobre todo, aunque está todo unido entre sí, no está sectorializado, no está dividido, y la sensación de pertenencia, que es la de comunidad, la parte social, que también ahí, pues igual, la autoimagen cuenta, pero también nos habla más de autoestima, qué valor me doy yo en la sociedad. Y aquí hay una relación directa con nuestros hábitos de vida. Cuando mi alimentación es saludable, mi cuerpo vibra de una manera determinada, tiene una determinada energía, las hormonas y los neurotransmisores y sustancias que mi cuerpo genera por estar funcionando bien, por tener el combustible adecuado, son de una determinada manera, mis pensamientos y mi cuerpo mental va a estar influido por ese funcionamiento óptimo de mi cuerpo y por tanto mi autoimagen y mi autoestima se van a potenciar. 5 tips y acabamos. Si hemos dicho que lo que tenemos que hacer es cuidarnos, pues parece muy lógico lo que tenemos que empezar a hacer. Podemos empezar por donde queramos. ¿Por qué se empieza de manera más prioritaria por el cuerpo físico? Pues porque comemos 2, 3, 4, 5, 6 veces al día, cada uno como puede, como hace, como quiera. Insisto, yo no entro aquí a juzgar, hay maneras más adecuadas que otras en función de cada persona, pero yo no trabajo con protocolos. Ya os he dicho que yo soy una médico del siglo XXI y que me salgo totalmente de la medicina tradicional en ese sentido, ¿no? No trabajo con protocolos porque no creo que haya una manera cuadriculada hacia la que dirigir absolutamente a todo el mundo. No lo que a una persona le sirve le tiene por qué servir a otra, no. Pero la realidad es la que es. La densidad nutricional de los alimentos es cada vez peor y necesitamos hacer algo al respecto. Luego ya en función de la vida que llevemos cada uno de nosotros, podremos ir adaptando los hábitos. Y ahí os puedo ayudar si así lo deseáis. 5 tips para empezar a cuidarnos y equilibrar los 4 cuerpos. Y empezamos por el cuerpo físico porque todos los días comemos. A lo mejor no todos los días nos paramos a pensar en nuestras emociones, aunque todos los días están presentes. A lo mejor no nos paramos a analizar cómo son nuestros pensamientos, el cuerpo mental, o no nos paramos a analizar la cantidad de energía que tenemos porque apagamos el despertador, nos levantamos y vamos tirando como podemos. Pero comemos todos los días. Entonces es una oportunidad maravillosa, sabiendo que todo se influye por todo, para empezar los cambios. Para empezar, lo primero, ¿qué vamos a hacer? Consumir más frutas y verduras a diario. ¿No me acabas de decir que tiene muy poco contenido de nutrientes? Correcto, pero la otra alternativa, que es consumir productos procesados industriales, nos mata. Esta no nos mata, aunque todavía no nos dé, en cuanto a número de años y a la calidad de vida de esos años, todo lo deseado, pero es un primer paso. Vamos a empezar por ahí, ¿no?
Hidratación diaria, 2 litros, mínimo. Organización Mundial de la Salud. Todo esto está basado también, dicho sea de paso, en las recomendaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud, que las tenéis públicas y al alcance. Ejercicio físico diario. Diario, no actividad física, ejercicio físico dirigido. Y ejercicio físico diario no pasa por ser 3 horas de gimnasio todos los días, no. Pasa por irme a caminar 20 minutos con la intención de caminar para ejercitar mi cuerpo, no de darme un paseo, que también es maravilloso hacerlo cuando toque. ¿Vale? Sueño reparador. Y aquí entramos en lo que se llama ritmo circadiano. El ritmo circadiano es la pila de nuestro cuerpo. Igual que la pila del móvil, la batería del móvil. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo para explicarlo. Cuando yo tengo la batería del móvil al 15%, si abro 18 aplicaciones, se me apaga el móvil. Y o lo pongo a cargar, o por mucho que lo intente encender, ya no hay más. Sin embargo, si yo tengo el 13% de batería y tengo mis aplicaciones cerraditas y dejo el móvil tranquilo, igual la batería me aguanta y muchas veces hasta el día siguiente, aunque al día siguiente empiece a cero. ¿Qué quiero deciros con eso? El cuerpo, a nivel energético, está diseñado para tener el mayor momento de energía en las primeras horas de la mañana, cuando amanece, aproximadamente, esto es una referencia, y empieza a bajar la cantidad energética cuando atardece y anochece. Y está diseñado para eso. Y sé que habrá gente que a lo mejor me diga, bueno, pero es que yo trabajo de noche. Sí, el ser humano, como en todo, ha interferido en todos los procesos saludables. Y el sueño no iba a ser una excepción. Que haya trabajos de noche, yo he trabajado 36 horas seguidas, no significa que sean saludables. Son dos cosas diferentes. Y ahora luego ya está, que cada uno pues busque la manera de, si no tiene opción de cambiar de trabajo, intentar adecuar y ser súper riguroso con el control de sus hábitos para compensar este otro hábito que está perjudicando muchísimo su salud, mi salud en este caso si fuera yo, o entregarse a las circunstancias que le ha tocado vivir, ¿no? Que siempre se pueden cambiar, también dicho sea de paso. Entonces, el cuerpo está diseñado para estar activo durante el día y descansar por la noche. En la medida en la que le permitamos hacerlo, todo funcionará mejor. El proceso natural de detoxificación, limpieza de toxinas, se inicia con la caída del sol, en el intervalo de 6 a 8 de la tarde aproximadamente, dependiendo de dónde vivamos, cercanía al sol, pero bueno, estos a rasgos generales para España nos sirve. Empezamos este ritmo circadiano, empieza a caer la energía y empieza ese proceso de limpieza. Todas las actividades que se lleven a cabo a partir de ahí y hasta aproximadamente las 7, 8 de la mañana, en función de cuándo anochece, interrumpen el proceso de limpieza de toxinas natural de nuestro cuerpo. Y entonces, una de dos, o cambiamos nuestros hábitos o dirigimos nuestras acciones para potenciar la limpieza de toxinas y evitar la entrada. Porque si resulta que trabajo de noche y de momento no lo puedo cambiar, pues como sé que el proceso de limpieza no se va a producir, porque mi cuerpo no va a decir, pues como trabajas de noche voy a limpiarte por la mañana. Eso el cuerpo no está capacitado para hacerlo. Como sé que no va a limpiarme, voy a introducir el menor número posible de toxinas de manera consciente, me voy a ejercitar, voy a alimentarme de manera adecuada, voy a beber suficiente agua, voy a trabajar mi mente para no estar tan estresado, voy a tener momentos de meditación o relajación, voy a trabajar las demás áreas, si esa no la puedo controlar. Y algo pues que cae por su propio peso. Necesito complementar nutricionalmente mi alimentación cada día de manera natural. Y ahí también puedo ayudaros. Yo llevo haciéndolo 5 años. ¿Qué os invito a modo de cierre y para daros las gracias? Pues a que aprendáis conmigo el proceso voluntario, consciente y único para cada persona. Por eso yo cada uno de mis programas de reeducación alimentaria y hábitos de estilo de vida lo personalizo. Que aprendáis conmigo a alimentaros de manera saludable, la parte del proceso que hemos conocido en la que podéis interferir. Y al hacerlo estaréis potenciando e impulsando el proceso inconsciente e involuntario de nutrición, sobre el que en teoría no podemos hacer nada, pero con una alimentación saludable sí. De esta manera la nutrición será mucho más efectiva y podréis aprender, recibiréis información, formación, que será la base de vuestra transformación. Ese es el orden lógico. No puedo pretender hacer empezar la casa por el tejado, porque a mi madre, mi hermana, mi vecina, mi amiga le haya funcionado X cosa, me lanzo a hacerla sin ver de dónde parto yo, qué cosas son útiles o no para mí, cuáles son realistas y yo voy a poder hacer o no, por el momento en el que estoy y porque no he trabajado bien a lo mejor
todas las áreas, los bloqueos, las herencias, las creencias, todo lo que hemos visto. ¿Y qué debo de hacer entonces? Entonces, no nos lancemos a la piscina sin mirar si hay agua, ¿no? Que se suele decir. Si queréis ayuda y queréis este proceso de aprendizaje, lo podéis hacer conmigo. Os acompaño en este proceso, os informo y os formo y os enseño y os doy esa educación para la salud para que vuestro subconsciente lo entienda, no ofrezca resistencia, lo podáis trabajar, lo integréis y pase a formar parte de vuestra nueva rutina saludable. Y al final terminéis automatizándolo, volváis a meterle al subconsciente la tarea de encargarse, pero porque ya le habéis metido esas áreas, esas actitudes saludables. Ya le vais a dejar que vuelva a tomar el timón habiendo integrado que es mejor la tostada de trigo sarraceno que el bollo o el croissant a la plancha, por poner un ejemplo. Esto es a modo de recordatorio y ya como cierre. Como decía Linus Pauling, que es el padre de la medicina ortomolecular, es decir, la medicina que se encarga de estudiar el alimento para las células, nos decía, la nutrición óptima es la medicina del mañana. Como decía Hipócrates, que la medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Y yo siempre añado, porque es una frase que me representa y que siempre la digo, que la salud es el estado natural del cuerpo, que no se nos olvide. Si no estáis disfrutando de salud global, no hablo solo de no tener enfermedades físicas, hablo del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo energético también. Si no estamos experimentando salud holística, plena, consciente, global, es porque estamos con nuestras acciones colaborando o contribuyendo a la enfermedad y a la pérdida de esa salud. Estamos yendo de una manera antinatural, funcionando en contra de nuestro cuerpo. Así que bueno, hasta aquí la masterclass de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Os quiero dar las gracias por vuestra presencia. Sobre todo espero que hayáis aprendido, que os haya aportado valor, información que no teníais, que os haya abierto la mente y os haya hecho reflexionar y que al acabar sigáis con ello y sobre todo que os haya abierto una vía o varias, en el mejor de los casos, para empezar a cuidaros, para ser ejemplo en vuestra comunidad, en vuestra familia y para otros mismos, pero sobre todo para priorizaros a vosotros mismos, poneros en primer lugar y que lo más importante en vuestra vida sea de verdad lo más importante. Y no hay nada más importante que nuestra salud, os lo garantizo. Si alguno ha experimentado la enfermedad, habrá visto que el resto de áreas de su vida, cuando la enfermedad nos para, dejan de ser importantes y pasan a un segundo o tercer plano. Y sin embargo vivimos poniendo todas esas situaciones siempre por delante de la salud. O recuperamos el orden lógico o no podremos experimentar una vida de calidad y en la cantidad adecuada. Y está a nuestro alcance, todos los días lo podemos hacer. Y es más fácil de lo que la mente nos quiere hacer creer y la sociedad nos quiere hacer creer. Así que os invito a saber más. Si queréis conocer los programas, si queréis que hablemos de vuestro caso particular, poneos en contacto conmigo. Me podéis escribir por WhatsApp, me encontréis en Instagram, en redes, como queráis. Y vamos a empezar juntos ya ese proceso de salud consciente que os merecéis. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Hortensia. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto con muchas más formaciones. Os mando un beso y que disfrutéis del resto del domingo. Chao.